Hola, mi nombre es Néstor Daniel Zambrano Miralda. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica Industrial de la clase de Circuitos 1, sección 1000. Mi número de cuenta es 2017-21489. El tema que les vengo a explicar hoy es análisis nodal. Hola, el tema que les vengo a explicar hoy es el análisis nodal. Para entender qué es un análisis nodal, primero hay que entender qué es un nodo. Un nodo es un punto donde dos o más elementos tienen una conexión en común. Estos pueden estar compuestos tanto por fuentes de voltaje, resistencias, fuentes de corriente, capacitores e inductores. ¿Qué es un supernodo? Un supernodo es una fuente de tensión, dependiente o independiente, conectada entre dos nodos de no referencia. Algunos puntos en consideración que tenemos que tomar en cuenta es que cuando en el nodo donde estamos haciendo la lectura de corriente, siempre la consideremos como positiva y el contrario como negativa. Otra es, también las corrientes salientes del nodo la consideremos positivas y la corriente entrando en nodos negativos. Las corrientes de las resistencias siempre las tomaremos como salientes. Algunos casos con fuentes de voltaje en el análisis nodal son estos. El caso 1. Si una fuente de tensión está conectada entre el nodo de referencia y un nodo de no referencia, simplemente se fija la tensión del nodo de no referencia igual a la tensión de la fuente. El caso 2. Si la fuente de tensión dependiente e independiente se encuentra entre dos nodos de no referencia, los dos nodos de no referencia forman un supernodo. Se aplica tanto la lectura de corriente como la lectura de voltaje de Kirchhoff para determinar los voltajes de los nodos. Este es el circuito que vamos a desarrollar. El enunciado es calcular la tensión Bx y la corriente Ix utilizando el análisis nodal. Primero lo que hay que identificar en el circuito es si lo podemos reducir y nos fijamos que aquí tenemos tres resistencias en serie. En esta otra trayectoria cerrada tenemos otras tres resistencias en serie. Y acá tenemos otras dos resistencias en serie. Las resistencias en serie se suman. Ya teniendo el circuito simplificado, lo siguiente es identificar nuestros nodos. Como miramos, un nodo es un punto donde dos o más elementos se conectan. Como podemos ver acá tenemos el nodo 1. Está conectado a la resistencia de 15.7 kiloohmios, la de 2.2 kiloohmios, la de 4.7 kiloohmios y la de la fuente de corriente de 3 miliamperios. Tenemos el nodo 2, donde tenemos la resistencia de 15.7 kiloohmios, la otra resistencia de 4.7 kiloohmios y la fuente de corriente de 3 miliamperios. Tenemos el nodo 3. El nodo 3 está conectada la resistencia de 4.7 kiloohmios, otra resistencia de 4.7 kiloohmios y una resistencia de 1 kiloohmio. Tenemos el nodo 4. En el nodo 4 tenemos conectada una fuente de corriente de 2 miliamperios, una resistencia de 14.7 kiloohmios, otra resistencia de 9.4 kiloohmios y una resistencia de 2.7 kiloohmios. Tenemos el nodo B5, el nodo 5, que tenemos conectadas dos resistencias de 2.2 kiloohmios, una de 1 kiloohmio y una fuente de voltaje de 1.5 voltios. Tenemos el nodo B6. En el B6 está conectada la resistencia de 9.4 kiloohmios, una fuente de voltaje de 1.5 y una fuente de voltaje de 3.7. Y por último tenemos el nodo B7, que está conectada la fuente de voltaje de 3.2 voltios y una resistencia de 4.7 kiloohmios. Y el nodo de referencia, que sería el nodo B8,
o el nodo 8, pero sabemos que el nodo de referencia ya tiene un voltaje conocido que es 0. El siguiente paso es identificar nuestras incógnitas. Tenemos Bx, tenemos Ix, que es lo que nos piden. Para identificar Ix, hacemos una lectura de nodo. La ley de corriente de Kirchhoff dice que la sumatoria de la corriente es igual a 0. Entonces, tenemos Ix, tenemos una corriente que sale aquí I1 y tenemos otra corriente que sale aquí I2. Las corrientes de la resistencia en el nodo siempre es saliente. Entonces, ya en el paso, Ix más I1 más I2 es igual a 0, porque las tres están saliendo. Ya al momento de despejar Ix es igual a menos I1 menos I2. Y ahora hay que identificar las corrientes I1 y I2. Para identificar I1 será I1 es igual al voltaje V5 menos el voltaje V1 sobre 2.2 kiloohmios. Y 2 será el voltaje V5 menos el voltaje V4 sobre 2.2 kiloohmios. Y ya al momento que tenemos el valor de las corrientes, lo sustituimos y nos quedaría así. Ya el siguiente parámetro que tendríamos que buscar es Bx. Si nos fijamos, la fuente de corriente de 2000 amperios está en paralelo con la resistencia de 14.7 kiloohmios. Y los elementos en paralelo comparten el mismo voltaje. Entonces, para encontrar Bx, sería Bx igual a B. O también podemos hacer una lectura de voltaje, que si la tomamos con este sentido, tendríamos menos Bx más B igual a 0. Para encontrar Bx tendríamos que encontrar B. Lo siguiente que hay que hacer es hacer las ecuaciones. Como nos fijamos, aquí tenemos dos supernodos. Los dos supernodos un supernodo es cuando dos nodos se encuentran con una fuente de voltaje. Si nos fijamos acá, tenemos un supernodo que sería B5 menos B6 por los signos. B5 menos B6 igual a la fuente de voltaje de 1.5 voltios. También tenemos otro supernodo que es B6 negativo más B7, que lo tenemos acá, B7 menos B6 igual a 3.2 voltios. Esta sería nuestra ecuación 1 y 2. Como tenemos 7 nodos, tendríamos que tener 7 ecuaciones. Ahora realizamos la lectura de corriente en los supernodos. Tenemos la lectura en el nodo B7. B7 menos B1 sobre 4.7 kiloohmios. Y tenemos B6 menos B4 sobre 9.4 kiloohmios, que es la otra corriente. Tenemos en el nodo B5 menos B1 entre 2.2 kiloohmios, y la otra que es B5 menos B4 entre 2.2 kiloohmios. También tenemos B5 menos B3 sobre 1 kiloohmio, y esto lo igualamos a 0 por la ley de Kirchhoff. Y ahora regresamos a la lectura. Ahora nos pasamos a la lectura de corriente en el voltaje B1. Si nos fijamos en el voltaje B1, comparte con B2. Entonces B1 menos B2 entre 15.7 kiloohmios. B1 menos B7 entre 4.7 kiloohmios. Y esta fuente de corriente está saliendo. Entonces la tomamos como positiva.
que sería 3 por 10 a la menos 3. Y nos falta la última corriente, que es V1 menos V5 entre 2.2 kiloohmios. Y esto lo volvemos igual a 0. Ahora nos vamos a la lectura de corriente de V2. V2 menos V1 es igual a 15.7 kiloohmios. Y la corriente de la fuente les está entrando al nodo V2, entonces la consideramos como negativa. Y tenemos el otro que es V2 menos. Ahora realizaremos la lectura de corriente de V3. Nos fijamos V3 menos V2 entre 4.7 kiloohmios. V3 menos V5 entre 1 kiloohmio más V3 entre 4.7 kiloohmios es igual a 0. Lo siguiente es realizar la lectura de corriente de Kirchhoff en V4. Si nos fijamos, la corriente de la fuente está entrando al nodo V4, entonces sería negativo. Menos 2 por 10 a la menos 3 más V4 menos V5 entre 2.2 kiloohmios más V4 entre 14.7 kiloohmios más V4 menos V6 entre 9.4 kiloohmios, que esto es igual a 0. Ya teniendo nuestras 7 ecuaciones, porque hay 7 nodos, tenemos que resolverla. Podemos utilizar matrices o el método de sustitución, que esto es lo que yo realicé. Si nos fijamos en la 1 y en la 2, podemos dejar las ecuaciones en términos de V5 despejando y V7 en términos de V5 más una constante igual a V6, V5 menos una constante. Lo siguiente es ir resolviendo las ecuaciones una por una. Acá tenemos la ecuación número 3. Sumamos o restamos los factores comunes y vamos resolviendo. Como nos fijamos, la tenemos aquí, organizamos todo en el mismo factor y vamos resolviendo. Ya aquí ya nos queda una ecuación en términos de V1, V3, V4, V5 y más una constante. Y esto lo tenemos siempre igualado a 0. Entonces, si nos fijamos en la ecuación número 7, si observamos la ecuación número 7, miramos que está en términos de V4, V5 y V6, pero V6 ya la conocemos. Reducimos los factores comunes V4, los sumamos y nos queda V5 menos V6. Después sustituimos V6 y nos va a quedar la ecuación en términos de V4, V5 y constantes. Realizamos las operaciones y miramos que solo nos quedan dos términos, V4 y V5. Entonces nosotros aquí podemos ir reduciendo y despejar para cualquiera de las dos. Yo en este caso despejé para V4 y V4 me queda una constante más V5 y lo que lo acompaña. Entonces nos vamos a la ecuación número 3 y acá tenemos V4. V4 venimos y lo sustituimos. Realizamos las operaciones y nos queda en términos de V1, V3 y V5. Ya teniendo estas tres, podemos sustituir para cualquiera de las tres. Entonces despejamos para V1. Mandamos aquí a multiplicar. Después del resultado de 69 lo mandamos a dividir. Y V1 nos queda en términos de V3 menos una constante más V5 y lo que lo acompaña. Después, ya teniendo V1 nos vamos a la ecuación número 4, porque ya conocemos cuánto es V1, cuánto es V7. Agrupamos los factores comunes y los sumamos o los restamos y sustituimos V7. Ya al momento de restar y sumar y hacer la sustitución nos quedan términos de V1, V2 y V5. Pero V1 ya lo conocemos también. Entonces sustituimos y nos va a quedar, al momento de sustituir, nos va a quedar en términos de V3, V5, V2, V5 más una constante igual a 0. Volvemos a agrupar los factores comunes y los restamos o los sumamos y nos queda en términos de V3,
B2 y B5 menos una constante igual a 0. Entonces en este caso yo decidí despejar para B5. Al B5 los otros factores los pasamos y B5 después lo que lo acompaña lo pasamos a dividir y B5 me queda en términos de B3 más B2 más una constante. Ya teniendo B5 miramos que nos queda en factores de B3 más B2 más una constante. Entonces nos vamos a la ecuación número 6, que si nos fijamos en la ecuación número 6 está en B3, B2 y B5. Y si recordamos, B5 nos quedaba en factores de B3 más B2 más una constante. Entonces agrupamos los comunes y los restamos o los sumamos y nos queda esto. Al momento aquí ya podemos sustituir B5 y realizamos las operaciones. Entonces al momento, cuando ya sustituimos B5 y realizamos las operaciones, nos quedan B3, B2, B3, B2 y una constante. Sumamos, restamos y nos queda en términos de B3, B2 y una constante. Y acá podemos despejar para el más conveniente. El más conveniente que yo creo que es B3. Entonces B3 va a ser igual a B2 más una constante. Ya conociendo B3 nos vamos a la ecuación número 5. Agrupamos los comunes y los restamos o los sumamos. Sustituimos B1 y B3 que ya lo conocemos. Al momento de sustituirlo nos queda esta ecuación. Al momento de realizar la ecuación nos queda en términos de B2, B2, B2 y constantes igual a 0. Nos fijamos que ya solo nos queda en términos de B2. Realizamos la operación y nos da el primer voltaje, que B2 es igual a 876.52 voltios. Ya teniendo un voltaje ya podemos resolver las demás ecuaciones. Nos vamos a una ecuación donde dependa de B2 y es B3. B3 es igual a 0.019 más 90.06. Al sustituir B2 nos da un voltaje de 106.72 voltios. Ya teniendo B3 y B2 nos vamos a la ecuación número 4, que la ecuación número 4 es B5, el voltaje B5 que andamos buscando. Al sustituir B3 y B2 nos da esta ecuación y el voltaje de B5 es 1419.95 voltios. Ya tenemos B5, B2 y B3. Entonces nos vamos a la ecuación número 3, que la ecuación número 3, nos vamos a la ecuación número 3 y miramos que es B1 y B1 depende de B3 y B5. Sustituimos B3 y B5 que ya las conocemos y B1 nos da un voltaje de 3514.59 voltios. Después nos vamos a la ecuación número 7, que B4 depende de B5, que también ya lo conocemos. Sustituimos B5 y B4 nos queda 1269.296 voltios. Ya teniendo todos los voltajes, nos vamos a los que nos pide, que es lo que nos pide IX y BX. Los voltajes B6 y B7 que dependen de B5 los sustituimos y B6 nos queda 1418.45 voltios y B7 1421.65 voltios. Los parámetros que nos solicitan es IX y X depende de B1, B5 y B4. Al momento que sustituimos los voltajes, IX nos queda en 0.88363 amperios. Bx dijimos que es igual a B. B es igual a la resistencia de 14.700 por la corriente que pasa por ella. Entonces tenemos de incógnita I. I es igual a B4 entre 14.700. Y sustituimos B4 y nos da
Sustituimos B4 y resolvemos y nos da 0.086 amperios. Entonces B es 14.700 por I, B nos da 1264.2 voltios. Bx es igual a B y Bx entonces sería 1264.2 voltios. Y hasta aquí es el video donde realizamos este circuito por el análisis nodal.